¿Nos podría hablar sobre el contexto terapéutico? Vamos a retomar los conceptos de enajenación y neurosis y vamos a ponerla un poco en el contexto del consultorio. ¿Cuáles serían los principales signos y síntomas de la neurosis en los pacientes? Bueno, la neurosis está en, digo, el que esté libre de neurosis que tire la primera piedra, decimos, ¿no? Pero desde luego hay personas que cuando vienen al consultorio no vienen por una neurosis leve. Tenemos graduada la neurosis en por lo menos 5 niveles, ¿no? Neurosis leve, la persona apenas se da cuenta ella, pero los demás no se dan cuenta, su familia no se da cuenta, ella tiene un ligero conflicto. Neurosis 2, que sería cuando la familia ya se da cuenta de que hay una persona, pues, de que está muy irritable, de que está inestable, pero los amigos, la empresa, la escuela no se dan cuenta. Uh-huh. La neurosis nivel 3 es cuando ya empieza a afectar también sus niveles de amistad y nivel 4 es cuando ya empieza a afectar también su estabilidad escolar, su estabilidad laboral. Y nivel 5 es cuando ya está incapacitado por la alteración emocional que tiene, la persona está incapacitada de ir a la escuela o de trabajar y desde luego hay riesgo ahí de suicidio o incluso o de pasar a otro nivel. Si eso se prolonga, se pasaría al nivel de la psicosis. Después de unos 6 meses de estar en un estado predominantemente de neurosis nivel 5, empezaría a surgir un nivel psicosis en el cual la persona empieza a tener delirios, alucinaciones, cosas que los demás no pueden comprender. Pero entonces, en el consultorio lo que vamos a encontrar es sobre todo neurosis nivel 3, nivel 4, porque la neurosis de nivel 1, nivel 2, es difícil que alguien tenga la seguridad, la confianza, o no la confianza, es el deseo de ir a consultar a alguien cuando es algo solamente intrapersonal o algo leve. Pero ya cuando es un nivel 3, lo primero que encontramos en una neurosis es que la persona se siente con incapacidad para afrontar algunas cosas, con cierta desesperación. Y entonces eso se traduce en el consultorio y pues ahí vemos muchos síntomas: dificultad para escuchar a los demás, dificultad para entenderse. Las personas en neurosis sienten que hacen cosas y que le dicen cosas a su familia, a sus amigos, y que los demás no le entienden y que quisieran ciertas cosas, porque una persona en neurosis empieza a ver la realidad como desde un ángulo y se le dificulta verla desde los otros ángulos. Entonces pide cosas a la familia, a los hijos, al hermano, al esposo, a la esposa, que los otros no responden porque les parecen absurdos, y la persona en neurosis no alcanza a ver el punto de vista de los otros. Y si los otros también están en estado de neurosis, como es probable, viene una conflictividad mayor. Entonces, así podemos ver hasta síntomas un poco más graves, como por ejemplo dolencias. Se presentan con cierta frecuencia personas que les duele el estómago, les duele la nariz, les duele la cabeza, y van con los médicos y los médicos dicen, pues esto no tiene una base, ¿no? Se quejan de muchas problemáticas corporales, hasta ya personas pues que están deprimidas, que ya no se quieren levantar, o que están desaliñadas, que en el trabajo tienen demasiados problemas porque dejan de cumplir, llegan al trabajo con una actitud irritable, entran en conflictividad en el trabajo, los regañan demasiado, entonces se vuelven cosas muy complicadas. Son las cosas que vemos, ¿no? Parejas que no se entienden, mujeres desesperadas porque no encuentran una pareja adecuada, hombres también desesperados porque no sienten cómo entenderse bien con una persona del sexo opuesto. Muchas de las personas en neurosis, la gran mayoría de las personas en neurosis, tiene pocos amigos o carece de amigos, o si tiene muchos amigos son de un nivel muy superficial de hola, ¿cómo estás? Y no hay eso que a nosotros nos interesa mucho, que es el acercamiento, la conexión emocional, la intimidad emocional. Sí, creo que es muy importante también identificar esa parte donde los pacientes, bueno, vemos las redes, las redes de apoyo que pudieran tener, los vínculos emocionales que pudieran tener, y como dice el doctor, es mínimo, o como dice, muy superficiales. A lo mejor pudieran tener a lo mejor una sola persona de confianza o no tener ninguna. Y es cuando empezamos a ver, o sea, desde ahí empezamos a ver ya problemas con los pacientes. Personas dependientes de otra persona o de un grupo, adictos, por supuesto, ¿no? Adictos al Facebook, ¿no? No solamente a la marihuana o a la cocaína o al alcohol o al tabaco. Ahora sabemos que hay muchos que no pueden estar más de 2 horas sin consultar su Facebook o su WhatsApp, ¿no? Y están ahí conectados de tiempo completo, claro, con una compulsión, una adicción, ¿no? Ahí estaríamos hablando entonces también de los paliativos de la neurosis. Sí, si tú te acuerdas, los paliativos de la neurosis son
la búsqueda compulsiva de placer inmediato, ¿no? El niño, el bebé en neurosis se chupa el dedo compulsivamente. No importa si se lo chupa ocasionalmente, pero si ya no puede estar sin estarse chupando el dedo, es neurosis. Y ahí empieza después el berrinche, ¿verdad? Y bueno, las adicciones, la búsqueda compulsiva de placer que llega hasta el consumismo. Hay que comprar, comprar y comprar como una forma de tranquilizarnos. Y si no, la gente no compra, entonces empieza a sentirse alterada. O a trabajar, 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 y si no trabaja, se siente alterada. Entonces hay adicciones. Y el segundo paliativo, que es el de la agresividad, más que agresividad, el hacer sufrir a otros. Resulta que la neurosis es contagiosa y cuando se pasa a otra persona, a través de alguna palabra, alguna actitud irritable, la otra persona se pone neurótica y eso hemos observado que disminuye transitoriamente la neurosis de la primera persona que le hizo estar mal a la otra. Entonces esos paliativos bajan la neurosis, por eso no evoluciona tan rápidamente la neurosis, porque hay formas de compensación transitoria. Claro, no resuelven, por eso son paliativos, nada más la bajan un ratito y luego vuelve la neurosis. Y el tercero, que es un mecanismo de contención, detiene la neurosis, que es la rigidez. Decimos la rigidez conceptual, ¿no? El dogmatismo, la idea de que los demás tienen que hacer lo que tú quieres, y la rigidez afectiva, que es la dependencia emocional, cuando esas personas que dicen sin ti no soy nada o tú eres todo para mí, aléjense de ella y cuéntenselo a quien más confianza, a quien más confianza le tengan. Así es, doctor. Estos paliativos son identificados dentro de la teoría de la praxis, pero trasladándolos a otro contexto, o sea, estos serían psicopatologías, ¿no? Y tendrían su nombre aparte. Bueno, por ejemplo, delitos, agresiones, consumismo, pero serían psicopatologías, ¿no? Por eso estamos, tú eres la coordinadora de este proyecto que estamos desarrollando, de crear un manual de salud y enfermedad psicológica, manual latinoamericano de salud y enfermedad psicológica, que estamos trabajando con varios países, pero que pretende ser una alternativa al DSM anglosajón y sobre todo psiquiátrico, que tiene un enfoque esencialmente biomédico. Entonces nosotros queremos ver las enfermedades psicológicas, el machismo, el consumismo, la sobreresponsabilidad de esas personas que se le adelantan a otra persona a hacer lo que les toca y que hunden al otro, porque la clave de la autoestima es la sensación de responsabilidad. Sí, porque ahí se van derivando, o sea, de los paliativos se derivan también muchísimas psicopatologías que identificamos también culturalmente, Claro. Y creo que es la parte importante, ¿no? Donde, bueno, todos estamos viendo que todo está relacionado y donde todo va derivando también a una sintomatología y patologías que vemos e identificamos con los pacientes. Doctor, y es una pregunta muy común con los alumnos, es si el grupo primario, que es la familia, es la que está generando la neurosis. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con los pacientes? Pues sí, es una muy buena pregunta eso, porque la familia pues está en neurosis. Eso lo saben bien también los sistémicos que han hablado del chivo expiatorio, y saben que si una persona tiene problemas de neurosis es porque el conjunto de la familia está en neurosis. Y por extensión, aunque no todos los sistémicos lo observan con claridad, pues si una familia está neurótica es porque la comunidad está neurótica. Y si la comunidad está neurótica es porque el sistema social es generador de neurosis. Entonces el reto que encontramos es cómo trabajar con una persona en un entorno bastante neurotizante. Y lo que hacemos es cambiar a ese paciente, como diría Freud, así le llamó Freud, paciente como médico, que recibe la acción de un agente externo, que sería el terapeuta, cómo lo vamos a transformar a través de esa agencia, de esa acción terapéutica, lo vamos a transformar a él mismo en un agente comunitario. Entonces, conforme el paciente es un agente de cambio saludable en la comunidad, eso es una parte fundamental para su psicoterapia. Entonces no trabajamos como otras tradiciones solamente con la persona y a ver, analiza tu situación, tus problemas, sino en la teoría de la praxis lo que buscamos es cambiar sus interacciones, otras formas de reaccionar, otras formas de incidir, de tener iniciativa sobre lo que está ocurriendo en su entorno para calculadamente darle otro giro a ese entorno y hacerlo más sano. Entonces, cuando damos terapia individual, en realidad estamos dando terapia familiar, y no solamente terapia familiar, terapia comunitaria,
y también terapia al sistema. Es decir, estamos cambiando el sentido de este sistema capitalista que promueve la enajenación y por lo tanto la neurosis. Porque lo que vemos es que, bueno, los pacientes llegan y, bueno, o sea, la familia es la que está generando tantísimos problemas, tantísimos conflictos, y el paciente pues se siente solo, precisamente empieza con los síntomas de la neurosis, el ensimismamiento, el alejarse de todos, el alejarse de la misma familia. Y es cuando nos preocupa cómo le creamos esas redes de apoyo cuando a veces también el mismo, la misma colectividad, el mismo grupo también está en neurosis, a veces también pues es que la sociedad está un tanto irracional también. Sí. Entonces la pregunta común también de los alumnos es ¿cómo hacemos para conciliar esa irracionalidad? Es una pregunta también muy interesante, un comentario muy interesante, porque habría que decir que la neurosis, en primer lugar, no es total. Siempre hay en toda persona, aún en la persona psicótica, hay rasgos de salud, hay elementos de salud. Es decir, la persona neurótica no tiene amigos, pero es muy probable que hace 3, 5, 20 años tuvo amigos o personas cercanas a la amistad. Entonces, de esas partes sanas que tiene una persona, se toma el psicoterapeuta para amplificarlas. A través, primero, de la narrativa, de escucharla, de ayudarle al paciente a estructurar sus emociones, pero luego de propiciar, y pues hay técnicas pues para, por ejemplo, tener amigos para mejorar la situación en la familia, y también en últimos casos, en los casos más difíciles, aunque hay a veces renuencia al propio paciente, se pueden trabajar grupos psicoterapéuticos que con ciertas técnicas que desarrollamos a través de, por ejemplo, de la tecnología del amor y otras dinámicas, se van generando familiaridades que pueden derivar en un cierto nivel de amistad, ¿no? Entonces le va generando sus núcleos de relación que son necesarios para su salud psicológica. Pero no hay que perder de vista eso, que ninguno es totalmente insano, tiene partes de salud. Y la otra cosa que también no hay que dejar de mencionar en este programa es que la neurosis en dosis bajas y transitorias es necesaria, es conveniente y es parte de la salud. El problema es cuando la neurosis, el estado de enojo, si ocurre una vez cada 6 meses, bienvenido. Si ocurre una vez una depresión cada 3, cada 4, 6 meses, bienvenida. Un estado de ansiedad transitorio, ¿no? Unos minutos, unas horas. Pero si eso ya se convierte en típico de la persona es cuando se considera una enfermedad psicológica. Y entonces cuando se requiere la intervención terapéutica. Cuando el estado de ánimo se modifica totalmente. Y se mantiene durante varias semanas o meses. Ahí es donde vemos la intensidad, duración y frecuencia de que les mencionamos a los alumnos para identificar en los casos de neurosis, bueno, de neurosis y de todas las psicopatologías que se derivan, la intensidad, duración y frecuencia, como lo menciona, o sea, no nada más es de que el paciente llegue y se siente mal, ¿no? Claro. Sino que ya lleva tiempo sintiéndose mal, ya lleva años sintiéndose mal, de a lo mejor hasta 40, 50 años sintiéndose mal y acostumbrándose a vivir así. Y creo que es una constante donde nos estamos acostumbrando como sociedad a vivir con neurosis, lo que viene en el libro y en los materiales que se revisan en el módulo, es que lo normal es estar neurótico. Lo normal en la situación actual es estar neurótico porque es la norma. Lo raro es ser una persona sana. Entonces los psicólogos mexicanos, latinoamericanos y de todo el mundo estamos luchando porque lo normal en el futuro sea estar sano, pero actualmente la gran mayoría de la población, 95% por lo menos de la población, está en niveles de neurosis entre el 3, del 3 para arriba, ¿no? Y solamente un 5% de la población estimamos que está entre el 2 y el 1. Y bueno, viendo estas cifras, ¿cómo podemos prevenir la neurosis? Desde luego tenemos la labor de prevenir la neurosis. Se necesitaría desde luego un proyecto integral que desgraciadamente todavía las instituciones que hoy tenemos no alcanzan a comprender y que tiene que ver con todo lo que estamos haciendo en AMAPSI, con Alfepsi, con ULAPSI, de crear nuevos criterios. Eso también es ir previniendo, ¿no? Y darle cauce. Pero tendríamos que prevenir mucho a través de la escuela para padres, ¿no? Es darle orientación a los padres, a los maestros, a los docentes, a los centros de trabajo, también tendríamos que ayudar mucho. Pero si pensamos sobre todo en el niño pequeño, ¿verdad? Algo que a mí me interesa mucho, y esto tiene que ver con psicología infantil, es que los niños se acostumbraran desde el vientre al diálogo y a ser escuchados, porque los niños tienden a
a tener ansiedad, a chuparse el dedo o a hacer berrinche porque no se sienten atendidos. Entonces, si desde el vientre el niño interactúa, a los 5 o 6 meses de embarazo, interactúa con los papás o con los familiares a través del vientre, le pueden poner lucecitas, golpecitos, etc. Y cuando nace el niño siente que si balbucea a los demás les importa, y cuando pide algo generalmente se le atiende y se le da una respuesta. Si le ayudamos a que sea por convicción las cosas y no porque tenga que obedecer. La obediencia es un concepto de esclavos, decimos, es decir, la obediencia es un concepto que deriva en enajenación. Entonces, si el niño quisiera ser cooperativo, si quisiera colaborar porque capta el sentido, ¿no?, de las cosas, entonces esa sería la mejor forma de prevenir la neurosis. Y bueno, es justamente un tema que después en otro programa tendríamos que abordar, y que es el tema de la afectividad, del amor, como una de las alternativas básicas para salir de la neurosis. Claro, porque creo que este punto es muy importante, el de la obediencia, porque pensamos que los niños obedientes son los que son los mejores. Son y los sanos, que, pero en la son adolescencia salen sus conflictos. Ahora, los demasiado obedientes también están mal porque se niegan a sí mismos y son personas inseguras, con mucha inestabilidad emocional. Entonces, si tú sometes a tu hijo a la obediencia predominantemente, si una persona somete a su hijo a la obediencia predominantemente, tiene dos posibilidades: un rebelde sin causa que sea agresivo, o una persona sin personalidad que está sometido a lo que otros le digan, ¿no? Y ninguna de las dos es un escenario deseable. Entonces necesitamos lograr niños que quieran cooperar. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, para eso está la teoría de la praxis, para lograr gente que desee colaborar, que tenga sensibilidad hacia la familia, hacia los demás. Y ahí sería pues toda la prevención, ¿no? Porque pareciera que, como decía Freud, infancia es destino, y creo que no es así, ¿no? Creo que tenemos mucho que hacer como terapeutas, de poder intervenir en la familia, como bien lo dice, claro. De intervenir también pues en la psicoterapia infantil. O sea, tenemos muchísimos ámbitos en los cuales poder prevenir y poder ayudar a la población, que pues ser neurótico no sea lo normal, sino que sea lo raro. Que fuera lo raro, ¿verdad? Claro. Doctor, ¿algo más que quisiera aportar? Sí, esto que decías al final, de que no es solamente los niños. Luego dicen, hay que empezar con los niños, pero los niños tienen los papás, entonces hay que empezar claro. con los papás. Y los papás pertenecen a una sí. comunidad, a una familia. Entonces, lo que hemos deducido a partir de eso es que hay que empezar por todos lados, por las instituciones, por la comunidad, por las personas, por el niño, por el papá, por el maestro, por la política, por la cultura. Son muchas afluencias en las que, y afortunadamente cada vez sabemos más psicólogos que podemos trabajar en eso. Lo interesante es que podamos coordinarnos, y por eso estamos haciendo este esfuerzo en México, en América Latina, con Alfepsi, con ULAPSI, con el Consejo Mexicano de Psicología, con la propia MAPSI, y con todo el que quiera colaborar en proyectos alternativos para ayudar a la salud psicológica. Ya no se habla de salud mental, salud psicológica de las personas. Y bueno, para eso hay que entender la enfermedad, que es la neurosis, y la psicosis, ¿no? La psicosis, que es la explosión de la neurosis, donde la persona se refugia en fantasías, en delirios, ¿verdad? Alucinaciones, como una forma de fugarse de un sufrimiento demasiado extremo durante mucho tiempo, un sufrimiento psicológico. Entonces, la psicosis también se necesita trabajar, y también tenemos herramientas que en otro programa hablaremos sobre cómo trabajar técnicamente, psicoterapéuticamente, con la persona en neurosis, y cómo hacerlo con las personas en psicosis. Será motivo de otras ediciones de esta televisora AMAPSI. Así es, pues muchas gracias. Es un tema bastante amplio, creo que todavía falta pues muchísimo más que trabajar, como lo menciona el doctor. Faltan temas sobre todo para la intervención, que pues creo que todos los alumnos son los que tienen, es como el interés principal de qué hago cuando ya tengo el problema. Pero creo que, como lo menciona, importante es no sentirnos como terapeutas que estamos trabajando desde una trinchera y solos, sino que tenemos la oportunidad también de colaborar como equipo, y de no vernos solos, sino que pues ver que podemos trabajar todos. Y en AMAPSI, bueno, está la oportunidad de trabajar muchos proyectos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, José, y que sea de interés para quienes en este momento nos están viendo. Esperemos que así sea. Muchas gracias.